Buenas Buenas noches. noches. Siendo las Siendo 20 las 20 horas del horas día del 6 de día 6 julio de julio 2025, 2025, se declara instalada la audiencia del proceso sumarísimo de alimentos, conforme al artículo 559 y 565 del Código Procesal Civil, interpuesto por la señora Rosa García a favor de su menor hijo contra el señor Julio Quispe. Están presentes ambas partes representadas por sus respectivos abogados. Procedemos a la acreditación del mismo. Abogada de la parte demandante, por favor. Buenas noches, señora jueza, en defensa y representación de mi patrocinada de la parte demandante, soy la abogada Catherine Osorio Roque con DNI 47 42 84 79 con código de de Colegios de Abogados 1324 de Huancayo, con casilla electrónica número 40212. Domiciliado en Pasaje Porras, número 104, El Tambo, Huancayo, Puno. Muy bien, acreditado el abogado de la parte demandante, procedemos a la acreditación del abogado de la parte demandada. Por favor. Buenas noches, señora juez. En defensa y por representación de mi patrocinado, soy el abogado Robert Cuellar Jauregui, con número de DNI 100-55854 y código de Colegio de Abogados de Lima 1234, casilla electrónica 54321, domicilio procesal en Avenida Javier Prado, número 540, Santiago de Surco, Lima. Muy bien, conforme al artículo 559 del Código Procesal Civil, acreditados los abogados, procedemos a la constatación de el acto de conciliación extrajudicial previo, donde se señala que no hubo el mismo y procedemos a la continuación del proceso. En este momento procedemos a la parte de alegatos de apertura por parte de los abogados de las partes. Por favor, abogado de la parte demandante. Señora juez, comparezco en defensa de los derechos del menor representado por mi patrocinada, la señora Rosa García. Invocamos lo dispuesto en el artículo 472 del Código Civil, que establece el derecho de los hijos menores a recibir alimentos de sus padres. Conforme al artículo 481 del mismo cuerpo legal, los alimentos comprenden lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y salud del menor, todo lo cual justifica nuestra solicitud del 30% de los ingresos mensuales del demandado, señor Julio Quispe, quien trabaja como técnico electricista. Aportaremos medios probatorios suficientes que acrediten tanto la necesidad del menor como la capacidad económica del obligado. Solicitamos se actúe con prioridad el interés superior del niño conforme al artículo 9 del título preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, principio rector en estos procesos. Gracias. Concedo el uso de la palabra al abogado de la parte demandada. Señora juez, buenas noches. Mi patrocinado no desconoce en ningún momento su obligación legal de brindar la pensión de alimentos conforme al artículo 474 del Código Civil. Sin embargo, nos oponemos al monto solicitado por considerar que éste resulta ser desproporcionado respecto a la realidad económica del demandado. Mi patrocinado trabaja de manera eventual y sin un contrato formal, teniendo sus ingresos variables que no le permitirían cubrir el porcentaje solicitado por la parte demandante. De acuerdo al principio de proporcionalidad estipulado en el artículo 481 del Código Civil, los alimentos deberán ser fijados tomando en cuenta tanto la necesidad del alimentista como la capacidad económica del alimentante. Por ello, solicitamos que se determine una pensión adecuada que garantice el bienestar de su menor hijo sin afectar de forma irrazonable los medios de subsistencia de mi patrocinado, quien también tiene otras cargas familiares, señora jueza.
Muy bien. Concluida la apertura, procedemos ahora a la actuación probatoria. Por favor, abogado de la parte demandante. Más necesito unos 5 minutitos acá en Bien, escritorio. de acuerdo a la actuación probatoria y conforme al artículo 188 del Código Procesal Civil, indicamos: 1. Partida de nacimiento del menor, que acredita el vínculo filial entre las partes. 2. Boletas de pago del demandado, que demuestran ingreso promedio mensual. 3. Constancia de matrícula y recibos de pensiones escolares, que acreditan los gastos del menor en educación. 4. Certificados médicos y recibos de consultas pediátricas, que sustentan los gastos en salud. Y por último, testimonio de la madre Rosa García, conforme a las reglas del interrogatorio directo. Es todo, señora juez. Muy bien, se tiene por los actuados los documentos ofrecidos a la parte. Se anexa el expediente, ahora corresponde a la parte demandada. En esta etapa, señora jueza, se ofrece los medios de prueba conforme al artículo 188 del Código Procesal Civil, para lo cual se adjuntan las boletas de pago y una declaración jurada de ingresos de mi patrocinado como prueba, asimismo el testimonio de su empleador, el cual es ocasional, quien certificará la naturaleza intermitente de su trabajo de mi patrocinado, que no es todos los meses, sino a veces es ocasional. Asimismo, se adjunta el testimonio del propio demandado, conforme a lo previsto en el interrogatorio de pago. Por lo que pedimos, señora jueza, que se valore las pruebas documentales en su conjunto, en especial aquellas que demuestran que no se puede cumplir con el monto solicitado por la parte demandante, ya que excede las reales posibilidades económicas de mi patrocinado, señora jueza. Muy bien, se incorpora el expediente de los actuados. Concluida la etapa probatoria, pasamos a los alegatos de cierre. Por favor, abogado de la parte demandante. Sí, señora juez, creo que ha quedado acreditado, ¿no? Que hay una necesidad constante y creciente de parte del menor, así también como la capacidad del demandado, que debe de cumplir, ¿no? Con lo que vendría a ser su deber en lo que es la pensión alimentaria. Y conforme al artículo 92 del Código del Niño y Adolescente, ¿qué nos dice? ¿Qué establece esto, no? Que los alimentos deben de fijarse de manera urgente y eficaz, bajo el principio del interés superior del niño. También hemos presentado todas las pruebas idóneas, ¿no? que nos corresponde, que respaldan nuestra solicitud, que vendría a ser la pretensión del 30% y que consideramos que es proporcional y está dentro de los márgenes establecidos, también dentro de lo que vendría a ser nuestra jurisprudencia nacional. Tengamos ello en cuenta. Por ello, nosotros solicitamos que se emita una sentencia conforme a derecho y siempre priorizando los derechos del menor. Eso sería todo, señora juez. Muy bien, como alegato final o alegato de cierre, por favor, el abogado de la parte demandada. Señora juez, saludarle otra vez, muy buenas noches. Quiero recalcar algo primeramente, que mi patrocinado en ningún momento pretende evadir su deber alimentario, pero se le solicita que se le tome en cuenta su situación económica real, ya que mi patrocinado, como antes les mencionaba, no tiene un trabajo estable y eso lo ha presentado en su declaración jurada. Pero tiene todas las intenciones también de cumplir, ¿no? Que vendría a ser su deber alimentario. Y también basándonos en la ley exige que los alimentos sean proporcionales. Y otro, conforme al artículo 481 del Código Civil, ¿qué nos dice este artículo, no? Que deben de equilibrarse las necesidades del menor como también las posibilidades del obligado, en este caso mi patrocinado. Por tanto, nosotros solicitamos que se fije una pensión del menor de aproximadamente el 15% de sus ingresos promedios de mi patrocinado, para así poder nosotros garantizar un cumplimiento y un cumplimiento sostenible, ¿no? Y posteriormente a futuro que
nuestro deber se cumpla, pues, porque en caso de que sea el monto un 30%, nosotros se puede generar un incumplimiento futuro, ¿no? Es por eso que nosotros solicitamos ese monto. Muchas gracias, señora, pues eso sería todo. Muy bien, habiéndose concluido la fase probatoria y los alegatos de las partes, se deja constancia que este proceso ha respetado el derecho de contradicción y defensa. Procedemos conforme al artículo 566-A del Código Procesal Civil. La causa queda al voto. La sentencia será notificada por la vía correspondiente en el plazo de ley. Lo que queremos y buscamos este proceso es exhortar a las partes a cumplir voluntariamente con lo que se va a resolver, en beneficio del menor. ¿Okay? Muy bien, se levanta la sesión. Muy buenas noches.